El principio evolucionista clásico es básicamente que la semejanza entre especies, ¿cierto? Es lo que, entre comillas, nos daba a entender que tenían un mismo origen, que tenían un familiar, el tío abuelo que era parecido. Entonces, si yo encuentro algún parecido es porque debería tener algún árbol genealógico igual, ¿cierto? A él para poder hacer ese árbol. Es que como somos de la familia, nos encontramos. Pero, ¿cierto? Con la convergencia, cuando dices que converge, es que son seres que pertenecen a distintos grupos de clasificación y no tenían, ¿cierto? Necesariamente ese tipo de filiación, más sin embargo, entonces, esto es un problema más que para creacionistas, para los evolucionistas, porque yo tengo, ¿cierto?, varios de esos organismos, varios organismos, y nos colocaban ahí muchos de los ejemplos que encontraba en su libro. Mire, yo puedo ver una zarigüeya y una rata común y les puedo ver muchos parecidos. En las épocas primarias no tenían mucho de cómo analizar algunos de estos animales, y al verles el parecido, pues era obvio decir, uy, no, es que estos evolucionaron los unos de los otros, mire, son de la misma familia, ambas se parecen a estas ratas, mire este daciurio manchado y una marta, muy parecidos, y hacían que pareciera que es una mezcla entre dos, pero cuando ya les hacen el tema genético, se dan cuenta que son muy aparte, ¿cierto? Nada tienen que ver los unos con los otros, pero es que para la época ellos estaban mirando inicialmente esos parecidos, pero hoy en día se dan cuenta de que no, o sea, converge de que sean parecidos, pero sus orígenes no necesariamente es el mismo. Yo puedo tener, por ejemplo, tiburones, este sectiosario y el delfín, y pueden tener muchos de esos parecidos, pero, ni su genética, ni sus árboles. De hecho, cuando ya se arman los grupos, estos son tales, este es mamífero, este es cetáceo, o sea, ni siquiera pertenecen a los mismos grupos. Se supone que deberían tener algo en su misma familia que los uniera. Cuando hablamos de esas convergencias, hablamos de esos temas análogos. Mire, por ejemplo, cuando yo hablo de una analogía, una de las más bonitas que a mí me gusta usar es que todos los insectos, aunque la mayoría no nos gusten, ¿cierto? Porque dice uno, uy, un insecto, es que tiene unas formas, a veces hacen unos ruidos, a veces son incómodos, ¿cierto? Pero muchos de los, digamos, de armamento militar, de grandes máquinas, de muchas cosas, se han basado en la estructura de estos animales, porque dice, oiga, es que ese funcionamiento es impresionante. Mire un colibrí, mire un escarabajo, mire muchas cosas, y mucho de la ingeniería se ha desarrollado a través de ellos de forma análoga. Esa es una analogía. Yo veo algo aquí y hago algo parecido, pero ni su origen es lo mismo, ni los materiales son lo mismo, ni la genética es lo mismo, ¿cierto? Pero el diseño puede decirse que converge, un diseño es parecido, pero no necesariamente implica una afiliación. Cuando se habla en biología, ya no hablaríamos de una máquina construida por el hombre, no, sino pues los mismos organismos que empezaron a compararlos. Ay, mire que este insecto se parece a este no sé qué, pero cuando vamos a ver, en realidad sean parte de grupos diferentes. Sí, profe, no, es que estaba que... en lo que leímos decía que las aves evolucionaron por cuatro avenidas, o sea, las alas de los insectos o los reptiles voladores extintos o las aves o los murciélagos, cada uno de ellos, como usted explicaba, es de una familia diferente, aunque su función es la misma, pero no tienen un origen común. Entonces no hay una manera de explicar por qué ellos tienen algo en común si no tienen el mismo embrión. Sí, eso sucede también y también con los ojos de los insectos, ¿no? Que es lo que usted también decía. Sí, entonces, gracias Miriam. Mira, aquí precisamente esta es una de las más grandes
diferencias en cuanto a las convergencias. Y entonces dice, pues todos estos tienen unas estructuras muy, entre comillas, parecidas. Ay, mire, la maquinita es parecida. Converge, pero la función no es la misma. Los reptiles no vuelan, muchos de los mamíferos no lo hacen del mismo modo, las aves lo hacen de otro modo. O sea, esos parecidos, entre comillas, no tienen una relación, entonces lo matizan. Y los grandes problemas era esto. Pero cuando va uno a Darwin, la exposición a mí me impresionaba porque le ponían a uno un murciélago, y yo es decir que venimos de Batman, el murciélago. Ponen la imagen del murciélago, ponen otro parecido, ponen los esqueletos así y el ser humano, o sea, desde el primer momento ya te están metiendo, eso venimos de la misma escala evolutiva. Entonces yo me enteré ese día y dije, es que venimos del murciélago, ni lo sabía. Pero, y muy oportunistas, porque acomoda todo como a... Sí, entonces a justificarse. Yo como nada que ver. Entonces las convergencias es un dolor de cabeza, ¿cierto? Porque dice, aquí no tiene origen común, ni siquiera son del mismo grupo, ¿cierto? Pero hay otras diferentes. Entonces ya nos quedó la primera. Esa, muchos evolucionistas, digamos, de alta talla, pues ya no toman tanto el tema de convergencias como antes sí se tomaba. Pero lo que les digo, la gente del común todavía le dice, pero las alas se parecen, pero no tienen el mismo origen, la genética es diferente. Es un argumento viejito, pero todavía se sigue usando. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre nos van a preguntar, ¿órganos convergentes o análogos? Tienen parecido, y el evolucionismo ya lo reconoce. Sí, ambos coincidimos que pueden haber algunos parecidos, pero realmente no hay relación filogénica. Es un parecido que nos indica que, según ellos, que quedó el gen perdido y les permitió parecerse, pero no tienen realmente un ancestro común. Entonces, las discusiones las centran más en lo que son los órganos homólogos. Entonces, mira, una mariposa y una ave, pero las dos son muy diferentes. Ahí no hay tanto rollo. Es en estas que, como nos comentaba su compañera Maritza, ¿cierto? Entonces dice, pero es que ambos tienen, por decir algo, estos huesitos, y realmente el ejemplo clásico que cogen es los brazos, específicamente de vertebrados, ¿no? Que todos tienen número, todos tienen radio, todos tienen cúbito, que pues aunque sea diferente, de todas formas, mire, hasta un delfín y un murciélago tienen esto, y entonces yo podría pensar que este órgano viene como en una cadena, ¿cierto? Evolutiva, mírenlo un poquito más grande, ¿cierto? Tengo esta común, esto se parece, pues de pronto no tiene el mismo número de dedos, pero yo le puedo ver las mismas estructuras. Entonces nos muestran esto, ¿cierto? Nos lo muestran como una estructura, como si fuera común. Mire, este está en azul porque es que todos tienen radio, todos tienen metacarpo, carpo, entonces que por eso teníamos unos órganos evolutivos. Y mire que todavía hay personas que usan este tipo de argumentos. No sé ahora, hace rato no miro libros de biología de los niños, pero no hace algunos años todavía estas imágenes clásicas todavía aparecen en los libros como si fueran las grandes evidencias, ¿cierto? Homólogos, estructura interna puede ser parecida, pero incluso su origen embrionario no es lo mismo. Entonces nos quedan claros, convergencias parecidos que no tienen que ver con el mismo grupo filogénico, y los mismos evolucionistas dicen, no, es un parecido que convergió, coincidencias, ¿cierto? O que en algún momento se apartó, divergencias, usted puede encontrar esos dos términos. Y homologías, de aquí es donde se han agarrado los ejemplos clásicos, pero eso es lo que les digo, era antes de que realmente el tema de mutaciones, los embriones, los orígenes que vamos más adelante, nos demostraran que no necesariamente esos parecidos implicaban que fueran descendientes los unos de los otros, porque se supone que si fueran descendientes los unos de los otros, tanto sus células, la forma de los embriones, las placentas y todo lo que vamos a tratar debiera seguir ese mismo orden evolutivo. Bueno, las placentas es un órgano y es una máquina tan especial porque pues ella le permite al embrión pues que le llegue la sangre, el oxígeno, depura pues lo que no sirve, lo que no le sirve. Es una cosa espectacular. Yo quisiera agregar algo.
Resulta que me llamó mucho la atención el tema de la placenta porque es, dice la lectura, la prueba más contundente contra los evolucionistas, debido a la especialidad, como decíamos, del órgano y esa especialidad debido a las diferentes clases de placenta que hay, todas tan diferentes, y lo especial de ellas es que eso es el número de capas que tienen para dividir el contacto de la sangre materna con el embrión. Entonces me llamó mucho la atención el ejemplo que ponían de los canguros. Es el único animal que no tiene placenta y entonces los bebés nacen totalmente desprotegidos. Ellos nacen del cangurito y tienen que comenzar una carrera terrible para llegar hasta el saco. Por eso, de hecho, no lo llamamos mamíferos, sino son marsupiales. Es diferente su desarrollo. La comparación que les mostraron ahí, sobre todo, es con el tema de todos los mamíferos, porque siempre la discusión más grande es si el hombre, ¿no? Que se parece a los monos, que está incluido. Entonces, muchas de las placentas tienen sus diferencias. Y dentro del grupo de los mamíferos, nosotros estamos dentro de los mamíferos y además omnívoros, ¿no? Porque comemos de todo. pero dentro de ese grupo, ¿cierto? Inicialmente, ¿qué era lo que uno esperaría? Si todos hacemos parte de la misma familia, todos tenemos que, entre comillas, nacer del mismo modo, ¿sí? Aunque el organismo sea diferente, pero la placenta o la forma en que se hace ese embarazo en los mamíferos debiera ser homogénea para todos, se supone. Entonces, ese era el presupuesto en su momento, y como a la hora del té en los partos en la antigüedad salía toda la placenta, pues veían, digamos, los elementos simplemente así hacían, esto es lo mismo. Pero a medida, como decía su compañero, ¿cierto?, que se desarrolla la embriología, que se desarrolla el estudio de la anatomía, empiezan a darse cuenta que esto no era un tema tan homogéneo y que incluso solo dentro de los mismos mamíferos, así podríamos analizar no solo esto, sino cualquier otro tipo de organismos, ¿cierto?, diferentes que encontramos, ¿cierto?, diferentes tipos de placenta, diferentes formas como se acomodan las células. Aquí no nos interesa toda la minucia del detalle, pero sí es que yo tengo una cantidad de celulitas y estas células se acomodan de formas diferentes y generan incluso partes diferentes en los organismos, ¿sí? O sea, no es tan homogéneo como nos lo mostraban, lo que se esperaría que tuvieran la misma forma, y miren, nos encontramos con una cantidad de formas tan diferentes, porque uno diría, bueno, es que en una etapa son difusas, en otros son de este modo, en otra forma son... No, es que son totalmente diferentes para organismos que se supone que son entre comillas, del mismo grupo. Hablamos de placentas, porque no le damos de una vez, ya fue la envoltura, ahora el contenido, embriones. Podría comenzar a hablar sobre embriones. Entonces, primero, que ese es un lugar donde se caen lo más fuerte los ateos y los evolucionistas, porque aquí donde fueron, por ejemplo, más grandes conversiones a la fe, fue por lado de esas, digamos, investigaciones que se hizo frente a los embriones. Eso, yo aquí quiero decir de tales personajes como un ateo conocido que 50 años proclamaba ateísmo y se convirtió, fue Flins, y otro, un científico que se llamaba Collins, que, digamos, ellos salieron de esa ingenua visión de embrión que se presenta en teorías evolucionistas, que embrión toma como forma de ave, de reptil, y que todas las fases de la evolución se están reproduciendo en este embrión. Ellos miraban la cuestión interna del embrión, donde se trata de DNA, y DNA contiene información. Esta información de DNA se puede escribir 500, se puede escribir libros de 500 páginas en más o menos 5.000, digamos 5.000 libros por 500 páginas. Entonces, imagínense ustedes la información
de 500 páginas multiplicada por 5.000, y todo esto cómo explicar de manera evolutiva que de dónde un elemento tan pequeño que es embrión puede contener tanta información sobre el desarrollo. Yo personalmente también uso este argumento en las clases de bioética cuando estoy presentando a las personas que esa situación de mirar lo que está dentro de madre como su propio cuerpo, como alguna cuestión perteneciente a organismo femenino, y ese uso de feto, ese uso, digamos, de estado embrional, que aquí desde el principio se trata de un organismo vivo, independiente, y digamos, yo les estoy dando ejemplo que tal como el niño en segunda fase de su desarrollo necesita familia, en primera fase de su desarrollo está en vientre de madre, ese es su clima de desarrollo, pero es un ser totalmente autónomo, no es ni padre, no es ni madre, es un ser que tiene su propia información, que tiene digamos, todo allá dentro de este embrión, ya está planificada toda su estructura física, todo color de ojos, todo ya está dentro de este, digamos, desarrollo embrional. Y ese es, digamos, un gran misterio, como una cuestión tan pequeña puede tener tanta información. De aquí también sale una cuestión, ¿por qué cuando se hace diferentes manipulaciones genéticas, esto lleva ciertos peligros? Porque no sabemos cuál información se introduce y qué cosas puede producir bajo esa nueva información. Y ahí es especialmente la cuestión que la evolución es algo negativo, porque la evaluación, desde la, digamos, evolución, desde esos cambios que se quiere introducir, pueden salir diferentes deformaciones. Ahí es, digamos, la cuestión, todos los alimentos genéticamente modificados, toda la cuestión de genética, la cual no reconoce, es muy ingenua frente a la cuestión de qué es el embrión en su estructura interna. Más de lo que estuve leyendo fue de Ernest Haeckel, que fue uno de los primeros que comenzó a estudiar este tema de la evolución a nivel embrionario, y él lo que decía era que rescataba las similitudes entre los embriones de los peces, las aves, los mamíferos y los seres humanos. Entonces él creó unos dibujos en el que hacía ver o creer que el embrión pasaba por esas etapas y era el rastro de esta evolución a partir de esas especies. A partir del 2003 ya se llegaba a la conclusión de lo que decía Andrés, de que pudieron determinar lo del ADN y que efectivamente cada embrión ya traía su muestra genética y podía crear un ser humano a partir de un huevo ya fertilizado. Pero me llamó la atención de que todavía siguen creyendo que en el saco vitelino, antes de formarse como la médula ósea, se pueden ver vestigios de la etapa en la primera etapa de lo que era un ave, y que antes de que se forme o cuando se comienza a formar la columna vertebral y la espina dorsal es una muestra de nuestra etapa reptil. Entonces todavía como que siguen con esas mismas teorías
cuando ya se comprueba específicamente de que en el huevo fertilizado pues viene toda la cadena de reproducción de una persona como tal. Yo digo que pueden aparecer, profe, muchas teorías en contra del creacionismo y a favor del evolucionismo, pero Dios permite que la tecnología pueda evidenciar que todo eso es falso. Entonces, como decía Ligia, cuando este señor sacó lo de la teoría de la recapitulación, todo eso cayó de peso con la microfotografía. Ya cuando pudieron tomarles fotos, ya ahí se pudieron realmente dar cuenta que el aspecto real del embrión eran diferentes en todos los aspectos. Después, decía en el 2013, cuando avanzó la tecnología, se dieron cuenta que el ADN, que todo el genoma era diferente y era específica para cada especie. Entonces podrán salir muchísimas teorías, pero descansaremos en Dios porque todo eso Dios lo va a sacar a flote de que no es verdad. Sí. Y es que volvemos al mismo tema, el conocimiento sí evoluciona, ¿no? O sea, puede ser que la evolución biológica como el que nos la presenten, estamos viendo precisamente argumentos desde el creacionismo que otros no los van a aceptar, lo sabemos, el que quiere creer cree y el que no cree, así le muestren todas las evidencias. Entonces, ustedes hacen referencia precisamente a uno de los más clásicos, que era Haeckel. Creo que aquí está un poquito, es mejor esta escritura aquí la vemos, Ernest Haeckel, ¿sí? Quien inicialmente, eso fue el boom de la biología para su época, en la que decían, ya tenemos la prueba evolutiva, porque todos aquí, mire, todos estos embriones de pescados, salamandras, tortugas, el pollo, el conejo, el humano, todos tienen un mismo parecido. ¿Sí ve? Aquí está la prueba evolutiva, que todos tenemos el origen, que todos vamos a llegar, y ya que en algún momento dado se desarrollen estructuras, eso es algo fácil, eso es algo sencillo, ¿sí? Pero este es uno de los grandes fraudes evolucionistas y que eso cayó, pero desafortunadamente, como lo menciona el doctor Antonio Cruz en su libro, todavía en libros de biología y en la exposición que yo les comento de Darwin, todavía se encuentran estos temas y no los embriones reales que en esas etapas de desarrollo que nos mostraban eran bastante diferentes. O sea, entre una imagen como esta, no sé si la puedo agrandar un poquito más, entre una imagen como esta y esta hay una diferencia compleja, y no solo en los dibujos. Este fue lo primero que se dieron cuenta, y aquí Andrés y sus compañeras lo estaban diciendo, pues no era un tema solamente de dibujos, pero en la época después ahí mismo se dieron cuenta, ¿cierto? Es que estos dibujos no fueron acomodados, esto es una vergüenza. Entonces, no les gusta, pero realmente fue un fraude del que quedó mucho en el reducto, en la cabeza de muchas personas. Esto pasa como las falsas noticias. Sale la super noticia, se vuelve popular toda la noticia, y cuando después vienen las correcciones no tienen tal vez la misma amplitud, y muchas personas se quedan con la información inicial. Y todavía en libros de biología, en Darwin, la exposición uno encuentra, porque yo fui a ver, bueno, dije, a ver, quiero ver qué muestran de embriones. En primer lugar, no muestran embriones reales, muestran unas carcasas hechas de cemento, digo yo, una carcasa hechos de cemento, y mostrando las mismas imágenes clásicas de Haeckel, que eso ya dice uno, pero esto es una vergüenza. Se supone que ellos son los que hacen más, entre comillas, énfasis y defensa, y nos están mostrando unas imágenes que son totalmente irreales, pudiendo tener acceso a embriones, porque los hay. Ahora dicen, ay, no, es que no se pueden mostrar embriones. Ah, sí, claro, es que no quieren mostrar los reales más bien, ¿cierto? Pero ahí vemos nomás la falacia, la mentira que había en eso. Solo en un tema de comparar embriones. Ahora, Andrés pone un tema muy interesante, y es que, y su compañera Lilia también lo menciona, y Lucy. O sea, eso era antes, pero a medida que la genética avanza, y con el boom de la nueva tecnología, y con lo que seguimos descubriendo, y digo yo siempre, lo que seguiremos descubriendo adicional,
se da cuenta que el tema no era solo que los embriones no se parecen, sino que a nivel celular las diferencias son todavía mucho, mucho, mucho más grandes de lo que se pensaba. De la genómica comparada, ¿cierto? Entonces dicen algunos que seres humanos y peces a menudo, se codifican dentro del ADN que se ha conservado evolutivamente entre ellos. Entonces dicen, no es que tiene este pedacito, pero es que estamos hablando de un organismo, porque siempre nos hablan solo de un pedacito aquí tratando de buscar la huella allá. Yo no veo evidencias totales de evolución, ¿cierto? Y me gusta el análisis detenido de especies relacionadas tales como los seres humanos y los chimpancés muestra que elementos genómicos son únicos de cada una. O sea, tenemos características muy propias, así sea un orangután, un chimpancé o el hombre, si bien pueden tener algunos parecidos, las características genómicas son particulares, o sea, el genoma completo es único. Las diferencias genéticas dentro de una especie, tal como lo muestra, pueden revelar variantes con una función que también puede tener incluso en las enfermedades. Entonces, mire que dentro de un grupo, ahí sí puedo encontrar enfermedades comunes, pero cada especie, si es lo que nos hablan de los primates, que es el grupo que nos corresponde, entre comillas, y que siempre nos muestran, aquí nos dice que cada uno tiene su genoma diferente, no es ni siquiera un genoma parecidito, no, es cada uno con un genoma aparte. También es clave cuando Andrés nos hablaba algo, ¿cierto? Y es que cuando se desarrolla precisamente las mórula, la glástrula, o sea, todo el desarrollo embrionario, ¿cierto? Cada una de estas capitas de células me va a desarrollar una cantidad de elementos diferentes, o sea, no es que cualquier célula se convierta en cualquier cosa, no, sino que esto es tan específico y tan propio de una especie que lo que aplica para el ser humano no necesariamente aplica para otra especie. Cada capa tiene su producción, ya sea para el sistema nervioso, para ojos, para oídos, o sea, no tienen ese mismo desarrollo en un paquete como nos lo mostraban, sino que cada una tiene una especialidad muy particular y un desarrollo que es bien complejo.